right through me. I'll let it go. I can't help this feeling anymore. I will go anywhere. Maybe you'll see me. Izuku. El hijo de Tony Montana. Prólogo. La sombra del dragón. El legado de mi padre. Muchos se preguntarán quién soy, cómo llegué hasta aquí. Mi historia es la respuesta. Es la historia de un imperio construido sobre la sangre y el poder, y de cómo yo, el heredero de Montana, lo redefiní. El viento azotaba mi rostro, llevando consigo el olor salado del océano y el eco lejano de las sirenas. Desde la azotea de un rascacielos de Tokio, la ciudad se extendía ante mí, un mar de luces que brillaban como estrellas caídas. Abajo, las calles bullían de vida, un torbellino de gente, coches y sonidos que se fundían en un zumbido constante. Pero yo estaba solo, aislado en mi propia fortaleza, contemplando el abismo que separaba mi presente de mi pasado. Mi nombre es Izuku Midoriya. O, al menos, ese es el nombre que me dieron. La verdad es más compleja, más oscura. Soy el hijo de Tony Montana. Esa verdad, cuidadosamente oculta durante años por mi madre, Inko, se había revelado como una herida abierta, sangrante, imposible de ignorar. Las imágenes, los recuerdos fragmentados, las historias susurradas al oído, todo apuntaba a un hombre que era a la vez mi padre y mi peor pesadilla. Un hombre que había construido un imperio sobre la violencia y la cocaína, un hombre que había caído bajo el peso de su propia ambición. Crecí en Japón, lejos de las calles violentas de Miami, lejos de la sombra de su imperio. Mi madre me protegió, me crió con valores de justicia y compasión, intentando borrar la mancha de la sangre de Montana de mi alma. Pero la sangre es más fuerte que cualquier promesa. La agilidad, la fuerza, la astucia, esas cualidades, que muchos atribuyen a un don sobrenatural, son la herencia de mi padre. Una herencia que me ha convertido en un enigma, un misterio incluso para mí mismo. Ahora, a los 17 años, me encuentro en la encrucijada. La Yakuza, la poderosa mafia japonesa, se ha fijado en mí, reconociendo la fuerza que llevo dentro, la sangre de Montana que corre por mis venas. Me ofrecen un lugar en su organización, el poder, la riqueza, la influencia, pero ¿a qué precio? Debo aceptar mi herencia, abrazar la oscuridad que corre por mi sangre, y convertirme en el heredero del imperio de mi padre. ¿O debo luchar contra ese legado, forjar mi propio camino, y demostrar que soy algo más que la sombra del dragón? El sobre llegó un día lluvioso de otoño. Un sobre discreto, sin remitente, que contenía un único objeto. Un pequeño cuchillo de combate, de acero pulido, con una empuñadura de ébano. Era una pieza exquisita, una obra de arte letal, un objeto que resonaba con una historia silenciosa, con la promesa de violencia y poder. Era un regalo de Tony Montana. La carta adjunta era breve, concisa, escrita con una caligrafía que reflejaba la firmeza y la determinación de su autor. Era una carta de despedida, un testamento, una última voluntad. Tony, en sus últimos momentos, había querido que su hijo supiera la verdad, que comprendiera la magnitud de su legado, y que hiciera su propia elección. La carta no contenía arrepentimientos, ni disculpas, sino una aceptación fría y brutal de su destino. Una aceptación que, de alguna manera, me hacía sentir una conexión profunda con él. Un hombre que, a pesar de sus crímenes, había amado profundamente a su familia. El cuchillo se convirtió en mi obsesión. Lo examinaba una y otra vez, sintiendo el peso del metal frío en mi mano, imaginando la fuerza que se necesitaba para manejarlo, la precisión que requería su uso.
Era un símbolo de mi herencia, un recordatorio constante del legado de mi padre, un legado que me empujaba hacia la oscuridad, hacia un camino que no deseaba seguir, pero que me atraía con una fuerza irresistible. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra mi ventana, tomé una decisión. No rechazaría mi herencia, pero tampoco la abrazaría. El cuchillo, el regalo de Tony, no sería un instrumento de violencia, sino un símbolo de mi propio camino. Un camino hacia la justicia, hacia la redención, hacia la construcción de un futuro diferente, un futuro donde el nombre de Montana no representaría la violencia y la destrucción, sino la fuerza, la determinación, y la capacidad de crear algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. El legado de mi padre se reescribiría, no por él, sino por mí. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. El cuchillo de Tony, ahora guardado en un lugar seguro, se convirtió en un símbolo de mi determinación. Había decidido confrontar mi herencia, no huir de ella. Y eso significaba enfrentarme a la Yakuza. La Yakuza había estado observándome, sus tentáculos extendidos por toda la ciudad, sus ojos penetrantes escaneando mis movimientos. Sabían quién era, conocían mi conexión con Tony Montana. Me habían ofrecido un lugar en sus filas, una oportunidad de poder, de riqueza, de influencia. Una oportunidad de controlar el inframundo de Tokio. Pero yo no era un hombre de sombras. No buscaba el poder por el poder mismo. Mi objetivo era diferente. Quería usar mi herencia, mi agilidad, mi fuerza innata, una fuerza que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, para proteger a los débiles, para combatir la injusticia, para construir un futuro mejor. Y eso significaba enfrentarme a la Yakuza, no uniéndome a ellos. Mi entrenamiento comenzó inmediatamente. Inko, mi madre, aunque preocupada, me apoyó. Había pasado años preparándome para este momento, entrenándome en las artes marciales, enseñándome estrategias de combate, inculcándome una disciplina férrea. Pero incluso con su entrenamiento, sabía que enfrentarme a la Yakuza sería una tarea monumental. Eran expertos en combate, maestros de la estrategia, y poseían un poder que se extendía por todas las esferas de la sociedad. Mis días se dividían entre el entrenamiento físico y el estudio estratégico. Analizaba los movimientos de la Yakuza, estudiaba sus tácticas, aprendía sus debilidades. Mi cuerpo se volvía más fuerte, más rápido, más resistente. Mi mente se agudizaba, más astuta, más calculadora. Me convertí en una máquina de eficiencia, un guerrero silencioso, un depredador que se movía en las sombras. El primer enfrentamiento llegó inesperadamente. Un grupo de matones de la Yakuza, enviados para probar mi lealtad, me emboscaron en un callejón oscuro. Eran 3, grandes y fuertes, armados con katanas. Pero yo estaba listo. Mi entrenamiento había dado sus frutos. La lucha fue rápida, brutal, eficiente. Los 3 hombres cayeron al suelo, derrotados en cuestión de segundos. No hubo gritos, ni alaridos, solo el sonido de acero contra acero, de huesos que se rompían, y el silencio que siguió a la violencia. La Yakuza había recibido un mensaje claro. Izuku Midoriya no era un hombre que se doblegara fácilmente. No era un títere que bailara al son de su música. Era un lobo solitario, un depredador que se movía en las sombras, un heredero del legado de Tony Montana, pero un heredero que había elegido su propio camino. Un camino hacia la justicia, hacia la redención, hacia la construcción de un futuro diferente. Un futuro donde el nombre de Montana no representaría la violencia y la destrucción, sino la fuerza, la determinación, y la capacidad de crear algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. Pero la guerra apenas comenzaba. La Yakuza no se rendiría fácilmente. Y yo, Izuku Midoriya, estaba preparado para luchar. El ataque en el callejón había sido una declaración de intenciones. Una advertencia a la Yakuza de que no me rendiría sin luchar. Mi victoria, aunque rápida y decisiva, había provocado la ira de Kenji, el jefe de la familia, un hombre cruel y despiadado, conocido por su inteligencia estratégica y su sed de poder. Kenji no toleraba la desobediencia, y mi desafío a su autoridad había despertado en él una furia implacable. La respuesta de Kenji no se hizo esperar. Durante las siguientes semanas, la presión de la Yakuza se intensificó. Mis movimientos eran vigilados constantemente, mis amigos y familiares estaban bajo observación, y cada día me enfrentaba a nuevas amenazas, a nuevos desafíos.
Era una guerra silenciosa, una batalla de ingenio y estrategia, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión, donde un solo error podía significar la muerte. Mi entrenamiento se intensificó. Pasaba horas perfeccionando mis habilidades de combate, estudiando las artes marciales, aprendiendo nuevas técnicas, desarrollando mi propia estrategia de lucha. Mi cuerpo se había convertido en una máquina de eficiencia, capaz de soportar un castigo brutal, de moverse con una velocidad y una precisión asombrosas. Mi mente, igualmente aguda, analizaba cada situación, anticipando los movimientos de mis enemigos, planeando mis contraataques con una precisión milimétrica. Inko, mi madre, se mantenía a mi lado, proporcionándome apoyo y consejo. Su conocimiento del inframundo, heredado de su tiempo en Miami, era invaluable. Ella me enseñó a leer entre líneas, a descifrar las señales ocultas, a comprender las motivaciones de mis enemigos. Su sabiduría, su fuerza interior, me ayudaron a mantenerme firme, a no perder la esperanza, a no sucumbir a la presión. Pero la presión era inmensa. La yakuza me atacaba desde todas partes, utilizando tácticas sutiles y despiadadas. Intentaban infiltrarse en mi círculo cercano, amenazaban a mis amigos, saboteaban mis negocios. Era una guerra de desgaste, una batalla que se libraba en las sombras, una lucha por la supervivencia. Un día, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada, una amenaza velada. Me citaron en un lugar específico, a una hora determinada. Era una trampa, lo sabía. Pero no podía ignorarla. Tenía que ir. Me presenté en el lugar designado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba desierto, silencioso, opresivo. La atmósfera era cargada de tensión, de peligro. Sabía que estaba rodeado, que la yakuza me estaba esperando. Y entonces, aparecieron. No eran 3 matones como en el callejón, sino una docena de hombres, todos ellos expertos en combate, todos ellos armados hasta los dientes. Kenji estaba allí, sentado en una silla, observándome con una sonrisa fría y calculadora. La batalla estaba a punto de comenzar. El dragón estaba a punto de despertar.